Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 6 del grupo LIME 005 y en este caso les vamos a reportar la práctica que realizamos llamada control de motores de corriente alterna trifásicos de la materia control de motores. Ok, para empezar, como introducción tenemos los temas que vamos a marcar, o bueno, subtemas que vamos a abarcar en esta práctica, que tenemos tanto la configuración de los devanados del motor, que estos, pues, internamente el motor ya tiene una estrella con 3 devanados y posteriormente en cada uno de esos devanados tiene otro devanado en serie para poder así tener tanto estrella paralelo como estrella en serie. Les vamos a presentar también nuestro circuito en simulador, la configuración que hicimos para cambiar el giro del eje antihorario, los componentes eléctricos que utilizamos, tanto el contactor, el interruptor termomagnético, etcétera, lo veremos más adelante, y nuestras respectivas mediciones tanto de las corrientes como las revoluciones por minuto que tiene nuestro eje del motor. Buenas tardes, somos el grupo del IME 05, el equipo 6 de la materia de control de motores. Vamos a presentar un control de motor de 9 hilos con funcionamiento de enclavamiento simple. Ok, yo soy Alejandro del equipo 6 y yo les voy a explicar lo que es el circuito tanto de control como de potencia. Ok, en base a nuestro circuito tenemos para empezar, aquí en esta platina no tenemos un cortacartuchos, entonces la vamos a tomar como cortacartuchos, la que es este interruptor termomagnético como tal, y después del cortacartuchos tenemos el interruptor termomagnético, que va a ir conectado, según nuestro diagrama, va a ir conectado directamente al contactor y al relevador térmico, que serían estos dos de aquí. Estos dos están enclavados. Este es el contactor y este es el relevador termomagnético. Y de aquí se va a ir directamente a la conexión, los 9 hilos del motor. En este caso, como estamos trabajando con una baja tensión, que tenemos como máximo entre una tensión de línea a línea, una tensión máxima de 220 volts. Entonces, estamos utilizando la configuración estrella paralelo, que es conectar 4, 5 y 6 en serie, y de ahí conectar 7 con 1, 8 con 2, 9 con 3, y de ahí conectarlos desde el relevador termomagnético. Ya de ahí, para el circuito de control, tenemos que agarramos una línea directamente del interruptor termomagnético, y de ahí lo conectamos a el que es la entrada número 13 de el contactor, para conectarlo a su salida, a el botón de emergencia, que lo tenemos, que cuando lo enclavemos se va a desenergizar absolutamente todo. En serie tenemos conectado el botón de stop para poder parar cuando sea requerido, y posteriormente tenemos el botón de inicio. El botón de inicio está conectado en paralelo con con esta luz verde, que nos va a indicar el funcionamiento del motor. Y una cosa que se me olvidó mencionar es que relevador térmico está en paralelo con este foco amarillo, que es el que nos va a indicar en qué momento, o más bien si se presenta alguna sobrecarga. A continuación les vamos a mostrar el comportamiento de los botones en el circuito. Él es el start, este es el stop y este es el palo de emergencia. Si le damos a inicio, este es el verde y prende la luz acá en verde y está en el funcionamiento del motor. Si presionamos el stop, se desactiva la luz y se desactiva el motor. Ahora, si estamos activando el motor y presionamos el palo de emergencia, hasta que se desenclave, va a volver a funcionar. A continuación vamos a poner a correr el motor y vamos a hacer las mediciones de la corriente eléctrica y los RPM del motor. Aquí lo que estamos haciendo es medir la corriente eléctrica cuando el motor ya está en marcha.
motor trifásico. Esa fue línea 1, vamos con línea 2. Ahora vamos con línea 3. Ok, ahora en esta parte de aquí lo que estamos mostrando en pantalla, no creímos necesario grabarlo, pero aquí tenemos las pruebas sobre las corrientes máximas que se alcanzan con el arranque del motor. Por ejemplo, aquí tenemos la que es la línea 1, que es de 55.6 amperes, la línea 2, que es de 33.67 amperes, y la línea 3 que alcanzó una corriente máxima de 65.8 amperes. Recordemos que esta corriente es únicamente para el arranque del motor. Una vez que el motor está en marcha, ya empieza a estabilizarse. Ahora yo voy a medir lo que son las revoluciones por minuto del motor. Aquí podemos ver que en la pantalla que da 3600 revoluciones por minuto. Bueno, ahora para hacer un cambio de giro, primero tenemos que deshabilitar el interruptor termomagnético y asegurarnos que el cortacartucho está abajo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cambio de giro. Para esto tenemos que cambiar las fases entre ellas para así poder hacer que el motor gire en sentido antihorario. Ya después de hacer las fases, volvemos a activar el cortacartuchos y encendemos el termomagnético. Ahora con el cambio de fase vamos a ver que primero esté todo desenergizado para hacer el cambio de fase y ver que el motor va a girar en sentido antihorario. Ahora lo que voy a hacer va a ser cambiar las líneas. Ahora voy a mostrar el cambio de giro del motor, encendiendo y energizando todo. Primero el cortacartucho y después el interruptor termomagnético. Con esta práctica podemos darnos cuenta cómo funciona realmente un motor trifásico, sus conexiones, cómo deben ir realizadas, qué componentes de protección debe llevar, como el interruptor termomagnético y el cortacartuchos, y además con esta práctica también pude comprobar que únicamente haciendo un cambio de fases del motor podemos hacer que cambie el sentido de su eje de giro. Y también pude verificar que la corriente en efecto depende del motor en el momento que se encuentre, ya que si está en arranque, la corriente se dispara a una muy alta y en funcionamiento su corriente disminuye bastante, pero ya se mantiene más estable. La práctica de control de motores eléctricos con enclavamiento simple y parado de emergencia permitió comprender de manera integral el proceso de conexión, control y verificación de un funcionamiento de un motor eléctrico. En primer lugar, se identificó la configuración más adecuada para el arranque del motor. En este caso identificamos que es estrella en paralelo, ya que es para una tensión de 220 y el edificio donde realizamos la práctica tiene igual una tensión de 220. Posteriormente se elaboraron los dos circuitos de potencia y de mando en el simulador CADICIMU, identificando y comprendiendo el papel de cada componente. Una vez verificado correctamente el funcionamiento del circuito simulado, se procedió al montaje en el tablero físico. Tras la revisión y autorización correspondiente, se encendió el motor y se comprobó el funcionamiento de los controles, el botón de start, el de stop y el paro de emergencia tipo Z. Finalmente se realizaron las mediciones necesarias y se elaboró un video explícito para documentar el proceso y los resultados. En esta práctica pude identificar qué tipo de conexión de motor se utiliza cuando se trabaja con una tensión baja, como 220 volts en un sistema trifásico. También comprendí la función de cada componente dentro del tablero de potencias y el tablero de control de un motor eléctrico, reconociendo su importancia para el correcto arranque, protección
y operación del equipo. Esta actividad me permitió aplicar los conocimientos teóricos vistos en clase y reforzar de manera práctica cómo se implementa en un circuito real, lo que contribuyó a desarrollar mis habilidades en el área de control de motores. Soy Sandro Moya y como conclusión de esta práctica se comprobó el funcionamiento de un circuito de enclavamiento simple aplicando un control de un motor trifásico con configuración de 9 hilos donde el devanado se conectó en doble estrella en paralelo para una operación de baja tensión mediante el uso de contactores y pulsadores de enclavamiento eléctrico y mecánicos. Esto se logró utilizar un arranque seguro y controlado en el motor, evitando las activaciones simultáneas, inmediatas y protegiendo tanto el motor como el circuito de control. Esta práctica corroboramos los temas vistos en clase con la práctica, las configuraciones de los motores en sus diferentes configuraciones. Las simulaciones ayudaron a entender las conexiones de los componentes en el circuito. Hicimos la configuración estrella paralelo, ya que el equipo que teníamos era para trabajar a baja tensión, o sea, 110 volts.